Me dejaste pensando toda la semana, Sí. Gustavo. Eso lo trabajamos mucho en la pandemia, Exactamente. porque los tipos pedían, rompan la cuarentena, no quiero ser pobre, esto tiene que volver, la guita tiene que volver, y vos decís, pero podés morir. Y no había respuesta, me decían, no me importa, qué estupidez, nadie va a morir. Negaban la Negaban posibilidad de la la muerte muerte. solo por no ser pobre. Y aún hay varias frases que hablan, prefiero morir a, no importa después lo que Está digas, muy ¿no bien. es cierto? Prefiero morir a. Aquí hay dos cosas. La primera es, ¿qué es lo que se caracteriza, que esta gente caracteriza como pobre? ¿No? Claro. ¿Cuál es la significación de este significante pobre? ¿Qué significaciones podemos tener? Todos sabemos que un significante es polisémico, es decir, significa muchísimas, no significa una sola cosa, no es un signo, justamente es un símbolo que da lugar a muchísimas cosas. Uno dice árbol y no sabe si está hablando de eso que tiene tronco y un follaje, o está hablando del árbol de levas a la cabeza de un motor, o del árbol genealógico, o del árbol arterial. Es decir, es imposible fijar una significación a un significante, una única significación. Esto lo empobrecería y lo llevaría al lugar de signo. Pero ¿qué significa para esta gente pobre? Ser pobre. Sí. Ser pobre. El ser se juega ahí, ¿no? ¿Quién sos? Pobre. Y Lubertino ayer dijo una cosa, yo escuché con mucha atención, muy interesante la nota, y dijo que uno de los principales lugares de discriminación en la Argentina era la pobreza. Claro. Cuando uno habla de discriminación y habla de pobreza y habla de algo que sí es un problema en nuestro país, esto nos lleva a pensar que para el que tiene un desprecio tan grande por el pobre, que prefiere la muerte antes de eso, es que el pobre no es un igual, no es un semejante, es otra gente. Y esta palabra gente un poco reducida. No es un prójimo, no es un próximo, es un objeto, es un resto que no quisiéramos ver en el sistema. El psicoanálisis se ocupa mucho de los restos, de esto que no entra en el sistema, esto que queda por fuera de cualquier operatividad. Los pobres son esa cosa que sobra, que está en otro campo. Sí. Si yo no tomo a otro ser humano como un prójimo, como un semejante, fatalmente lo objetalizo. No pasa a ser un semejante, sino pasa a ser un objeto. Sí. Entonces, antes de ser un objeto, una cosa, algo degradante que está lindando a la indignidad, ser pobre para ellos es perder la dignidad. Nadie se pregunta por qué, si el sistema, si esto es un fracaso del sistema. Yo había dicho una vez que vi un señor durmiendo, pobrecito, ahí debajo del McDonald's que queda en el Obelisco, y decía que las personas que veían esto lo veían como un fracaso de ese señor o como un fracaso del sistema. Uno prefiere verlo como rotundamente como un fracaso del sistema y no como un fracaso de ese señor que seguramente sus posibilidades han de haber sido mucho menores que las posibilidades de alguien que nació en un hogar muy rico. Pero al no tomar a un pobre como gente como uno, Sí. ¿no es cierto? Como gente de bien, al casi criminalizarlo, uno caracteriza la imagen de una persona que podría ser pobre y piensa si no lo va a robar, si no será un delincuente. Esto se naturaliza cada vez más y es claramente un síntoma de discriminación. Y esta discriminación, digamos, se termina de completar tratando de bombardear a Inadi, por ejemplo. Pero esta gente prefiere morir a ser pobre porque ser pobre es ser nada, es ser una cosa, no es un semejante. Es de extrañarse que un presidente tan bíblico, parte judío, parte católico, ¿no? En donde la Biblia hegemónicamente dice para los judíos como para los católicos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Los pobres no son prójimos, no son próximos, no son de la misma estirpe, son un resto que sobra en